Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida siempre a la predicación del Evangelio. Hoy quiero que pensemos el tema de qué tan distinto es si consideráramos la presencia de Dios de una manera más real. Cuando estábamos orando hoy, un hermano mencionaba acerca de los hermanos que están en países donde no se pueden realmente reunir, donde las reuniones son secretas en alguna medida, donde el cristianismo es mal visto a ojos del gobierno y se les persigue. Y una de las cosas que uno se impresiona o que lo dejan marcado cuando escucha estos casos es que cuando se le pregunta a la iglesia perseguida por motivos de oración, muchas veces ellos piden que quieren orar por nosotros, quieren orar por la iglesia que está en Occidente, por aquellos que nos podemos congregar de una manera natural, de una manera fácil, porque ellos dicen, no los entendemos, nosotros nos cuesta un montón, es difícil y nos persiguen, y los momentos de comunión que tenemos, las grabaciones que podemos escuchar de manera discreta, las recibimos como si fueran tesoros escondidos que valen muchísimo. Y ustedes tienen una libertad tal y no parece afectarles. Y es curioso que muchas veces pasa eso, cuando el contexto es malo, pensamos que Dios nos está dando alguna clase de castigo. Cuando sufrimos o cuando nuestro contexto en general está todo mal, consideramos que es alguna situación difícil donde adorar a Dios se vuelve más difícil que en la normalidad. Pero a veces no están así. Quiero invitarlos a leer en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en uno de los milagros, las señales, como le dice Juan, que hizo nuestro Señor Jesucristo. La señal está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 15, dice la palabra de Dios. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Hasta aquí la lectura. En un contexto, les quiero dar el dato de que cuando uno va viendo las señales de Juan y llega a esta, normalmente se toma junto con la multiplicación de los panes y los peces. Realmente contar hasta 7 en las señales de Juan se logra cuando esta se considera. Y hay un último milagro que está al final del Evangelio de Juan, que es la pesca milagrosa, que no se considera tanto un milagro per se, ya que las circunstancias en las que se dieron podían haber sido igual normales y realmente no ocurrió algo parecido a las otras señales. Ciertamente también se puede leer en la medida en que esto es un milagro, pero también es particular y un poco distinto a los demás, por lo que les voy a explicar hoy. Pero yo creo que ambos son milagros, pero este está en el libro de las señales, como se le dice del capítulo 1 al 11 de Juan, y es un ordenamiento que nos dio el apóstol para que viéramos que los primeros milagros que se dan en el Evangelio son para que creamos, para que veamos que el Señor Jesús era Dios, es Dios, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Vamos a explicar este milagro, esta señal, y por qué creo que es una de las señales que Juan nos dejó para que creamos. Cuando leemos esta historia, lo primero que llama la atención está en otros evangelios, en todo caso, pero es un poco distinta a los otros evangelios. Cuando uno lee, por ejemplo, en Mateo o en Marcos, se da cuenta que
La alusión que hacen los evangelistas, Juan también, es hacia el relato del Éxodo en el Antiguo Testamento, cuando Dios permitió que su pueblo cruzara, abriendo el mar y permitiendo que cruzaran a través de él. Ya que cuando dice, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que el Señor quería ir delante de ellos, esta palabra delante de ellos es una alusión a cómo Dios iba delante de ellos, guiado de manera soberana. Lo leímos en la mañana en, en el ministerio con nuestro hermano. Él dijo que la presencia de Dios no se apartaba del pueblo, ni de día ni de noche, iba delante de ellos. Y aquí está la misma alusión, iba delante de ellos. También cuando el Señor dice yo soy, está aludiendo a que Él es el mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, que Él es Dios. Eso es lo que tienen que creer. Siendo el Hijo de Dios, Él es el soberano todopoderoso. Y en ese sentido, el hecho de que Él diera su vida en la cruz es más importante todavía. No era un simple hombre, no era cualquier hombre, no era solamente un hombre, era Dios y hombre, dando su vida en favor de nosotros, tomando el castigo, para que aquel que juzga también sea el que justifica. Ese es el primer punto. Ahora, quiero que noten el contexto. Quiero que hablemos un poco del contexto para empezar. El contexto es una tormenta al anochecer. El versículo 16 dice que estaba oscuro, que era de noche. Y además, en el versículo 18 dice que había una tormenta muy difícil y que al parecer los discípulos no están controlando la situación en el barco. Pero más particular todavía es que en los otros evangelios se menciona que el Señor entra a la barca, Pedro anda en el barco con, en el agua, sobre las aguas, con el Señor en otro de los relatos, y Juan decide sacar eso de la narrativa, pero algo que es súper particular es que normalmente en los evangelios, cuando escuchamos que hay una tormenta, estamos acostumbrados a pensar que el Señor para la tormenta, que Él la detiene. Pero quiero que noten por un segundo que en ninguna parte del Evangelio de Juan se alude a que Él hizo cesar la tormenta. Noten cómo lo dice. Dice que Él, yo soy, no temáis, gustosos le recibieron, la cual en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En ninguna parte dice que la tormenta haya cesado o que haya dejado de estar. Esto es un punto importante. Quiero que noten esto. La barca estaba en la oscuridad y en la tormenta, ya que en medio de estas circunstancias, el Señor estaba con sus discípulos y ellos gustosos lo recibieron. Estimado, en ninguna parte, esto es lo primero, en ninguna parte de ningún relato bíblico, Dios promete salvación de tal forma que tu vida mejora en el 100%. No te da prosperidad material, netamente. Ciertamente te promete vida eterna y te promete conocerle a Él, lo cual es realmente la vida, lo cual es una vida muchísimo mejor. Pero no por eso las circunstancias malas dejan de estar. Estimado, creo que este es un mensaje que debe ser meditado hoy, ya que nuestras circunstancias son malas. Podríamos decirlo así, ya que las circunstancias del mundo son complicadas. Conozco muchas personas cercanos a mí que a través de los años me sorprende cómo un gran número de mis cercanos están, muchos me dicen o estresados o algunos con dificultades para el día a día, ansiosos algunos, estresados otros, y lo primero que yo trato de mostrar con ellos cuando, cuando quiero orar por ellos y quiero apoyarlos y llevarlos al Señor es que eso es normal. Raro sería que no estuviéramos así. Raro sería que viéramos las circunstancias de la vida y no nos afectaran. La vida es como una tormenta durante la noche. Más aún, hay un tercer punto. Hay una tormenta de noche y los que están en la barca eran expertos en el tema del agua, eran expertos en el tema de la pesca. No tiene sentido que les costara el tema de estar en una tormenta. Otros evangelios acentúan el tema cuando ellos estaban en tormentas
y eran muy difíciles. En otra tormenta el Señor estaba dentro de la barca, pero estaba dormido y los discípulos incluso pensaban que el barco se hundiría. En ese sentido, las tormentas que ellos enfrentaron al parecer no eran fáciles, y esto igual es humillante. Es humillante porque es en lo que ellos menos requerirían ayuda o presencia del Señor, y pareciera que es en lo que más requieren. Estimado, yo sé que puedes pensar que tu vida la puedes resolver tú mismo, y que quizá tienes el derecho a sentirte así si en tu trabajo lo haces bien y sientes que ayuda a muchas personas y sientes que Dios quizá te debe un favor o dos, pero debes saber, nadie en este mundo tiene ningún derecho sobre nada en la naturaleza ni sobre nuestras propias vidas. No somos capaces de poder sobrellevar las tormentas de la vida en un 100%. Aún los más capaces del mundo, los más idealistas, llegan hacia la vejez y admiten que son como hormigas luchando en un huracán cuando se trata acerca de gobernar y de determinar el curso de sus vidas. Los más ricos se van sin nada. Los más pobres viven sin nada. Somos iguales ante Dios. Somos débiles y somos necesitados. Por eso, estimado, quiero que aprecies lo que dice el mensaje, porque lo segundo que quiero resaltar es que gustosos recibieron al Señor dentro de la barca después de que Él caminó sobre las aguas. ¿Te acuerdas que yo mencioné que puede que haya una alusión al Éxodo cuando el Señor separa las aguas? Quiero que notes que hubo mucha discusión acerca de Moisés en los capítulos anteriores, y habrá mucha discusión acerca de Moisés en los capítulos siguientes. Y Moisés era conocido por ser el hombre que abrió el mar y les dio la ley, pero acá hay un hombre que no necesita abrir el mar, ya que él es mucho más poderoso que el mar y camina sobre las aguas. En ese sentido, si hay algo que puede llenar el alma, no es que los problemas se solucionen, es saber que dentro del barco está el Señor, es saber que dentro del barco está la presencia misma de Dios, y Él no hace cesar la dificultad, pero ciertamente está ahí. ¿No, no les parece curioso además que en el Evangelio de Juan ya había habido un relato acerca de aguas que se movían, o no? Lo hablé hace un tiempo. El tercer milagro, me parece, que menciona el Evangelio de Juan, es cuando había un hombre que tenía problemas, no podía caminar y esperaba el movimiento de las aguas en un estanque, en Juan el capítulo 5, y él esperaba que las aguas se movieran para que alguien lo llevara a las aguas y lo pusiera en estas aguas y fuera sanado. Pero este hombre trató todo menos bien al Señor, ya que cuando el Señor le sanó, eventualmente él le dijo a las autoridades judías quién es el que lo había sanado, y que le había dicho: levántate, toma tu lecho y anda, cosa que lo habían estado acosando a este hombre, ya que no se podía hacer en el día de reposo. Él entregó al Señor confesando en contra de él, pero acá hay unos hombres que están sobre las aguas que se agitan, y el gran yo soy los visita. Estimado, yo sé que piensas que tus problemas se ven resignados a cuántos recursos o cuánta facilidad para la vida tienes. Quizá te concentras: si tuviera más estabilidad emocional podría sobrellevar esto, o si tuviera más recursos podría sobrellevar esto, pero no. Lo que pasa es que no es así. Aun si tuvieras todo en el mundo, eventualmente cuando tu vida acabe y no tienes al Señor, no vas a haber tenido vida. No vas a tener vida hasta que creas. ¿Cómo lo sé? Porque yo creo que la alusión a que la tormenta nunca pasó era que Juan estaba apuntando a que la tormenta no era la principal preocupación del Señor para con sus discípulos, para los que lo aman. Al final de este capítulo, Pedro mismo confiesa, ya que muchos de sus discípulos, o los que lo seguían al Señor, se apartan de él. Este es un quiebre. El capítulo 6 del Evangelio de Juan ocurre un quiebre donde los grupos se dividen. Hay algunos que se niegan a creer en Jesús y que incluso buscan quitarle su vida, y hay otros que sí le siguen. Cuando muchos se separan de él y dejan de seguirle,
un grupo se queda, incluso Jesús les dice, ¿quieren irse igual? A lo que Pedro responde, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En medio de un milagro tan impresionante como podríamos ver multiplicar el pan, las personas se preocupan por el pan. Pero en un milagro tan pequeño, tan silencioso, tan humilde como es caminar sobre las aguas para entrar a un barco, quiero que noten que de los milagros, este es particular. Por eso muchos lo sacan de la lista de señales de Juan, porque no había una multitud que impresionar, no había personas que sanar, no había beneficiarios directos. A veces pensamos en Dios como una fábrica de milagros y los milagros son esencialmente cosas que ayudan a las personas. Pero no es así. Los milagros son para apuntar a quién es Dios. Los milagros son para certificar que Él es Dios y que Él es el soberano sobre toda la creación y que tenemos que creer en Él y que someternos a Él. Estimado, este es el punto de todo el Evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en tanto Él esté aquí, hay vida que ofrecer. Durante la gran tormenta del pecado que acaba con todos y que no puede ninguno someterse a vivir y pensar que contra esa tormenta podemos acabar menos que destruidos, Él fue no a caminar sobre ella y no a pararla como pensaríamos, sino a ser acabado por ella. Cuando el Evangelio avanza, nos damos cuenta que el Señor Jesús fue hacia la cruz. Él estaba esperando ir hacia la cruz, el gran yo soy. Piénsalo así, el gran yo soy, que durante cientos de historias del Antiguo Testamento se veía como un Dios fuerte, como un Dios poderoso, como un Dios que no puede sufrir, como un Dios que pareciera que estaba apartado del dolor. Algunos critican las religiones del mundo ya que sus dioses, si bien dicen que se pueden relacionar con el sufrimiento, nunca sufren. Si bien pueden relacionarse con las personas que lloran, no pueden realmente sufrir, ya que la muerte es algo lejos de sus divinidades. Pero acá tenemos uno que siendo Dios y hombre, es capaz de ir a una cruz, es capaz de sufrir, es capaz de sentir el peso del pecado y es capaz de dar su vida en favor de nosotros. Es capaz de no pasar las tormentas para que nosotros podamos salir de ellas, sino Él lanzarse a las tormentas para que Él sufra las consecuencias de la tormenta misma y que nosotros salgamos airados inmediatamente hacia la orilla de la tierra. Él es capaz, ya que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya que Él es el único que puede salvarnos, ya que Él es aquel gran yo soy, aquel que sí o sí es Dios y puede salvar. Y la oferta hoy de salvación es, Él fue a la cruz por ti. Esa es la mayor tormenta que que vas a tener, no tus deudas, no la falta de recursos, no la familia que es complicada, no la vida que es complicada, no el trabajo que es complicado. Todo eso palidece cuando ves que por tu pecado somos dignos de condenación. Pero cuando ves que el gran Dios Todopoderoso se entrega a sí mismo en aquella cruz y da su vida y la vuelve a tomar, ahora ves que esa es realmente la preocupación que debería preocuparte. Él dio su vida para salvarte a ti. Él ha resucitado y glorioso está a la diestra de Dios el Padre y puede salvarte. Él quiere salvar. Esa es al final la gran preocupación. No dar vidas llenas de recursos, dar vida eterna. No dar vidas simples, sino dar vidas puras, vidas santas. Eso es lo que de verdad debería llenarnos de emoción. Eso es lo que deberíamos apreciar un poco más. Eso es lo que te pido entiendas, que si no has creído, el peso de tu pecado está sobre ti y en esa tormenta no vas a salir. Y en este momento el Señor está y puede salvarte y puedes recibir su obra en la cruz. Pero si no la recibes, no está en el barco.
estos discípulos gustosos los recibieron. Y yo te sugiero, gustoso le recibas. No le preguntaron cómo fue que caminó. Incluso Juan omite una historia donde Pedro le pide poder caminar con él sobre las aguas yo creo que para acentuar el hecho de que quizá en la época donde Juan escribió, muchos estaban pidiendo razones para creer y obviamente es bueno darlas, pero a veces es mejor entender que si tu vida eterna pende de un hilo, lo que menos me importan son los detalles. Si yo estoy agarrado de una cuerda, a punto de caerme en un acantilado, no me pongo a preguntar de qué material es la cuerda. Pido que aguante. O no me pongo a preguntar cuántos metros habrán hacia el piso. Me preocupa caerme. Y así es tu vida, depende de un hilo. Tienes que creer. Creen que el Señor Jesús murió por ti y tus pecados serán perdonados. Y la gloria de poder conocerle y de conocer a Dios será tuya. Estimado, estas cosas se escriben para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo no va a ser el Hijo de Dios si es el mismo que en el Éxodo se revela, separa las aguas y ahora camina sobre ellas? Y para que creyendo en su nombre tengas vida eterna. El Señor bendiga su palabra y que puedas creer en esta bendita y santa palabra de Él. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Cristian por esta primera parte del Evangelio. Un mensaje tremendamente importante, un mensaje que acostumbramos dar los domingos por la tarde, pero cada creyente también está predicando el Evangelio en todo momento y lugar, con su actuar, con su vida. Para esta segunda parte, quiero contarles un asunto. Mire, el otro día me encontré con un viejo amigo de la infancia, de la juventud. Fue muy grato, hablamos de los viejos tiempos, de aquella época muy linda. Entre estas cosas le comenté de mi vida cristiana de los últimos 34 años. Y que me congregaba en una iglesia muy buena, una iglesia realmente apegada a la Escritura, que es lo que más me llamó la atención. Para que usted sepa, lo que más me llamó la atención de nuestra congregación es lo apegado que estaba a la Escritura. Me respondió él que eso era muy bueno y que él continuaba en la Iglesia Católica en algunos movimientos que él tenía junto a su familia, ¿ya? Por lo demás me dijo, Andrés, tú sabes, todos los caminos llevan al cielo. Y ahí me quedé un poco pensativo. No tuvimos oportunidad de conversar mucho más, pero me quedé bastante pensativo. Fíjese que una persona que tiene algún temor de Dios, hoy día no es tan común. No es tan común que la gente tenga temor de Dios, que se ocupe de Dios. Una persona con algún temor de Dios sigue con una idea que le implantaron tal vez sus padres o sus cercanos. Una idea que yo también tenía alguna vez, pero que no es lo que la Escritura nos dice. ¿Cómo podemos ir al cielo? ¿Cómo es esto de que no todos los caminos llevan al cielo? ¿Se lo había preguntado usted? ¿O también piensa que todos los caminos llevan al cielo? Mire, hay varias opciones. Si usted piensa que todos los caminos llevan al cielo, entonces está pensando como mi amigo. Y eso en el mundo de hoy le llaman ecumenismo. O sea, cualquier religión, cualquier actividad, cualquier cosa que parezca dirigirse a Dios, entonces se dirige a Dios. No hay un fundamento, sino más bien un entusiasmo. Otras personas hablan de que hay que ser buenas personas, buena gente. Ese es el camino para ir al cielo, dice, buena gente. Tienes que portarte bien. Y eso tiene que ver con intentar cumplir la ley. Dios al respecto nos dice algo. Y otras personas
podrán decir, mira, entre todos nos ayudamos unos a otros y nos llegamos al cielo. Pensando, por ejemplo, que cuando una persona, un familiar fallece, entre todos acá en la tierra, piden, rezan por ese familiar que falleció y que de tanto rezo, entonces Dios va a decir, bueno, ya, que pase al cielo. Todas esas cosas son pensamientos que están hoy en muchas personas. Y es necesario que nosotros le hagamos ver lo que Dios dice al respecto. Usted podrá pensar muchas cosas que parecen buenas, pero es necesario que usted comprenda lo que Dios dice en su palabra. Porque hay una sola oportunidad para acertar o para equivocarse. Es una sola, no hay más. Así que si usted cree que hay un Dios y que hay un cielo, y usted quiere ir para allá y está haciendo algo, está buscando algo para ir para allá, nos gustaría poder clarificarle cuál es el camino correcto. Y no es lo que decimos nosotros, es lo que Dios dice en su palabra. Así que le voy a compartir por acá. Ahí está. Le vamos a compartir. ¿Qué dice Dios respecto a esto de los caminos para llegar a Él? Mire. Si leemos en Proverbios 14, versículo 12, que está indicado allá que es prácticamente idéntico a lo que está en Proverbios 16, 25, prácticamente idéntico, dice Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquí hay una advertencia de Dios. Cuidado, cuidado. Hay muchos caminos que pudieran parecernos a nosotros como caminos rectos hacia Él. Pero el fin es camino de muerte. Es un camino que nosotros nos hemos trazado, hemos pensado, se ve bien. Alguien nos dijo, mira, haz esto, camina por aquí y vas a llegar allá al cielo. Pero no hay ninguna certeza, porque no hay ninguna declaración de Dios respecto a que ese camino en particular sí sea lo derecho que parece. Así que, primera advertencia de Dios. Estas son advertencias. Vamos con la segunda advertencia. Mire, en Proverbios 21:2, y también está replicado prácticamente idéntico en Proverbios 12 y 15, 12 y versículos 15, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí el Señor hace una advertencia similar a la anterior, pero aquí el Señor también hace una advertencia. Cuidado, cuidado. Así como hay caminos que le parecen derechos al hombre, acá dice que todos los caminos del hombre son rectos de acuerdo a su propia opinión. Yo digo, no, si yo estoy haciendo esto, estoy caminando de esta forma, estoy actuando así, y eso es lo correcto, de acuerdo a mi opinión. Pero es Dios el que da el veredicto final. Es efectivamente el camino que Dios ha señalado como el camino derecho. ¿Es realmente eso que tú haces hoy lo que Dios ha dicho que hay que hacer? ¿Es aquello en lo que tú crees hoy lo que Dios ha dicho que hay que creer? ¿O podría haber algo? Dios no mira, sino tu corazón. Dios ve dónde está puesto
tu corazón. Y ya lo vamos a leer en unos cuantos minutos más. ¿Qué es lo que Dios ha señalado que debemos colocar en nuestro corazón para estar seguros que el camino que llevamos es un camino que va derecho a su presencia, al cielo? Así que sigamos, vamos con una tercera opinión de Dios que nos revela en su palabra. Vamos ahí, dice, aquí viene más duro, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense que aquí hay una profecía. Hay una profecía y hay una revelación de Dios. Vamos por la revelación. No es agradable esta revelación. Esta no nos gusta. No hay mucha gente en la que esté conforme con este veredicto de Dios. Dice Dios que todos nos hemos descarriado como una oveja que se perdió, una oveja que se fue para otro lado, que se fue a su propio camino. Dice Dios que nos descarriamos como ovejas. No es agradable que nos digan eso. No nos gusta. Por cuanto nosotros, de acuerdo a las declaraciones anteriores, estamos medio convencidos que tan mal no andamos, que tan perdido nuestro camino no está, que el camino que estamos caminando es un camino derecho. Sin embargo, Dios nos dice, cuidado, cuidado. Yo te veo, yo veo tu corazón. Y yo sé que te has descarriado, te has ido para tu camino, para mi camino. Porque todos acomodamos la cosa. Acomodamos la cosa de manera que este camino que transitemos no sea tan complejo, seguramente. O sea, tenemos conciencia de que debemos ir al cielo, debemos ir a Dios. Somos criaturas de Dios y debiéramos dirigirnos a Él. Sin embargo, si andamos buscando nuestros caminos, que sean cosas que nos convienen a nosotros, entonces Dios dice que nos hemos descarriado como ovejas. ¿Sabe qué? No deja a ninguno afuera. Todos. No piense que usted es la excepción. No debo pensar que yo soy la excepción. No, los demás se descarriaron, pero yo no. Mire, el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, dijo algo así alguna vez. Todos se van a escandalizar, pero yo no. No se demoró muchos minutos en escandalizarse de Jesús. Así que esta declaración ya nos termina por sepultar. O sea, el camino por donde andemos es un camino que es propio. Y si es propio, el Señor dice que estamos descarriados. No ese es el camino. No es. Pero el Señor hace una declaración tremenda. En la profecía de Isaías dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con que usted y yo hemos sido declarados por Dios como ovejas descarriadas, que nos fuimos por nuestro propio camino? ¿Qué tiene que ver eso con la profecía de que Jehová cargó en él, en alguien cargó nuestro pecado, mi pecado? ¿Va entendiendo? El camino por el que yo me fui, por el que usted se fue, de acuerdo a la declaración de Dios, todos, de acuerdo, es un camino de pecado, lejos de Dios, lejos del camino de Dios. No es el camino que Dios ha trazado. Y por ese solo hecho, por el solo hecho de no buscar el camino de Dios y buscar un camino propio, ya hay un primer pecado. Un primer pecado, la soberbia. No, si yo soy capaz de llegar al cielo, yo soy capaz de ganarme el cielo, yo soy capaz de comportarme a la altura
del cielo. Ya hay un primer y gran pecado, rechazar lo que Dios ha señalado. Dios ha señalado, dice que cargó en él, en alguien, nuestro pecado, para que ya no sigamos en ese camino descarriado, en un camino propio. Amiga, amigo, no siga un camino propio. Una religión es un camino propio. Un movimiento humanista es un camino propio. Una agrupación, un grupo de amigos que se juntan, incluso que leen la Biblia, pero tienen sus propias reglas, no las que Dios ha señalado. Y Dios aquí ya nos empieza a indicar que el camino, primero es el camino señalado por Dios, y segundo, es un camino en donde el Señor nos aligera la carga, porque nos cargó el pecado nuestro en alguien. El pecado nuestro fue cargado en alguien y nos aligeró la carga. Es un camino que deja el pecado atrás. Sigamos. Aquí ya viene la declaración final de Dios respecto a esto. Fíjese que en la carta a los Hebreos comienza la carta de esta forma. Quiero que la leamos con alguna calma y con solemnidad. Frente a lo que ya hemos expuesto, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya vimos, por los profetas, en los postreros días, ahora, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche bien. Dios está señalando a su Hijo, Jesús, el Cristo. Y dice que nos ha hablado a través de Él, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él además ha estado siempre con el Padre. Jesús no nació en la época de Navidad, que no sabemos bien cuándo fue. No nació ahí. Jesús vino al mundo, tomó un cuerpo en esa fecha, pero Jesús es Dios desde siempre y para siempre. Es el heredero y es el creador. A él, a Jesús, Dios lo ha señalado. A Jesús lo ha señalado. Fíjese que cuando en Isaías habla de más Jehová cargó en él, podríamos rellenar ahí, más Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Él es el señalado. Fíjense, el versículo 3 en Hebreos 1 dice, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, Dios mismo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire lo que es Jesús. Jesús es Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que Isaías profetizaba y decía que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, eso es la purificación de nuestros pecados, la obra que hizo en la cruz. Luego de eso, Él no se queda en la tumba, no se queda en el sepulcro, Él resucita, Él se muestra a los suyos y Él asciende a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, donde tiene todo poder. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ningún ángel se llama Jehová salva. Y Jesús se llama Jehová salva, el que salva. Ahí está señalado el camino. Ese es el camino. El camino no es una religión.
El camino no es el judaísmo, no es el catolicismo, no es el evangélico, no es el pentecostal. No. El camino es el señalado por Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús que vino al mundo. Cristo Jesús que entrega su vida en la cruz. Cristo Jesús, mi hermano lo explicaba, Él hace milagros. ¿Para qué hace milagros? ¿Para salvarnos? No, para mostrar que Él es Dios con nosotros. Él hace milagros para mostrar su poder, para que nos demos cuenta que no hay otro como Él y que Él es el camino. Y Él, con todos los milagros que hizo, las señales que hizo, aún así camina a la cruz y hace el milagro más grande, un milagro de tipo espiritual. Él sana nuestra alma. Él perdona nuestro pecado, pero para perdonar nuestro pecado, Él lo carga sobre su cuerpo en el madero. El Señor Jesús, en una de sus intervenciones, dice en Juan capítulo 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Todos los caminos llevan a Dios? Mire, lamentablemente no. Pero favorablemente sabemos por la declaración que está en las Escrituras, sabemos que sí hay un camino que lleva a Dios. Y no es una religión, es Cristo Jesús. Él es el camino. Él ha sido señalado por Dios. Es el único que ha sido señalado por Dios como diciendo que es su Hijo amado, en quien tiene toda su complacencia, todo su contentamiento. ¿Y qué más dijo? Óiganlo a Él. Óiganlo a Él. ¿Y qué nos dice el Señor? Yo soy el camino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tantas personas dicen creer en Jesús? Y que Jesús dicen que creen que es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, es Dios. Es Dios. Pero no quieren seguir este camino. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa que tantas personas dicen creer? Mi amigo, que me lo encontré, que yo le pregunto si él cree en Dios, sí, creo en Dios, y en Jesús también. ¿Y Jesús es el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios, sí. Y yo estoy caminando hacia Dios para ver si Dios un día me lleva al cielo. ¿Qué clase de seguridad tengo en Cristo Jesús? ¿Qué clase de seguridad tengo para llegar a decir que tal vez Dios me llevará al cielo? ¿Saben qué clase de seguridad hay ahí? Ninguna. Porque yo estoy confiando en mí, en lo que yo sea capaz de hacer. Y a pesar de que digo que Jesús es el Hijo de Dios, sigo confiando en mí para ver si yo soy capaz de hacer algo que me lleve al cielo. Le aviso que usted y yo no somos capaces de hacer nada que nos lleve al cielo. Al contrario, en todo momento hacemos cosas que nos alejan y nos alejan de Dios. Es parte de nuestra naturaleza en pecado. Por eso necesitamos un camino que nos limpie, un camino que nos purifique, un camino que nos santifique. Y ese camino es Cristo Jesús en la cruz. Él tomó nuestro pecado y lo clavó en el madero. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Entonces Él no vino a que lo admiremos por lo que hizo. Él vino a terminar con nuestro pecado. Él vino a romper esa maldición. Pásale tu pecado a Cristo Jesús. Pásaselo para que Él lo clave en la cruz también. Él tiene poder. Él tiene poder. Una declaración preciosa tuya podría ser esta, que está aquí. Una declaración preciosa que podrías decirle ahora y decirle, Señor, yo estoy contigo
juntamente crucificado. Me identifico ahí en la cruz, me identifico como uno al que tú salvaste, al que tú limpiaste. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, quiero vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú digas que Cristo Jesús es el Salvador, pero cuando digas que es tu Salvador, es mi Salvador, entonces estarás comenzando a confiar en Él y ya no en ti. No confíes en ti, en lo que tú puedas hacer, porque es muy poco lo que tú y yo podemos hacer. Es muy poco. Es más, el Señor lo tacha de basura. Dice que es basura. Cualquier cosa que nosotros intentemos hacer para limpiarnos es basura, porque no puede un trapo viejo limpiar algo que está sucio. Lo deja más sucio. En cambio, Jesús, el trapo limpio, inmaculado, precioso, Él sí puede limpiar nuestra suciedad. Y Él lo hizo en la cruz. Y Él lo hizo y quiere que tú le creas. Quiere que tú le creas. Cuidado, cuidado. ¿Qué dice el último versículo ahí en Galatas? No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es un versículo que a mí me ha marcado. Si la justicia de Dios, si el perdón de Dios se hiciese por la ley, o sea, que yo cumpla ciertos mandatos, que yo sea capaz de cumplirlos, si la justicia se hiciera de esa forma, ¿sabe qué? Por demás murió Cristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cada vez que tú quieres hacer justicia, cada vez que tú quieres que tu pecado sea perdonado, cada vez que tú quieres hacer méritos para ir al cielo y estás trabajando y esforzándote contigo mismo para ir al cielo a través de una justicia propia, le estás diciendo a Cristo que por demás murió en la cruz. ¿A qué viniste, Señor? Si lo que tú hiciste en la cruz no me sirve para llegar al Padre, tengo que yo hacerlo. Es un versículo solemne y es terrible. Si tú estás haciendo justicia por la ley y no por la fe en Cristo Jesús. Tremendo, es tremendo. Parece que estamos un poco condenados a buscar caminos propios para ir al cielo, como que tenemos que buscar un camino propio. Como decía mi madre, es que no puede ser que yo no hago nada y Jesús me salva. No puede ser, decía ella. Estamos condicionados. ¿Sabe lo que usted hace? Y lo que yo hago, entregarnos a Cristo. Lo cual la soberbia y el orgullo a veces nos lo impiden. Entréguese a Cristo. Dios ha señalado el único camino, que es Cristo. Es su Hijo, entregado en sacrificio por nosotros. Dios nos dio posibilidad de elegir. Dios, en su amor, nos dio la posibilidad de elegir. Usted puede elegir el camino que es Cristo, o puede elegir un camino propio. Pero Dios le advierte que es un camino de muerte. Pero el Señor le permite que usted elija bien. La elección correcta, que es Cristo, a veces muchas personas la miran como una elección que no es muy atractiva para esta vida. Que no es muy atractiva porque empezamos, yo también, empezamos a medir y decir, pero es que si yo creo en Cristo, Él va a perdonar mi pecado, pero voy a tener que dejar esto que me agrada.
y voy a tener que dejar esto otro que me agrada, y voy a tener que hacer esto. Y empiezas a condicionar la salvación que Cristo te ofrece. La empiezas a condicionar con pequeñeces, como cosas que vas a dejar en este mundo y que no quieres dejar porque tu cuerpo te las pide. No comparemos toneladas y toneladas de bendiciones con gramos de placeres y gustos. Estamos hablando del cielo, estamos hablando de la eternidad. Haz tu elección con mirada hacia la eternidad. Haz tu elección con mirada a quien te da lo que te da. Es Dios quien ha señalado a su Hijo. Y es su Hijo, nuestro Señor, quien ha cumplido a cabalidad la obra encomendada por su Padre. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Vas al cielo. Tu pecado está perdonado. Transitas el camino de Cristo. Transitas el camino de bendición. ¿Podrán haber caídas? Sí. No queremos que hayan, pero podrán haber caídas. Pero está la forma, el Señor ha señalado la forma de cómo restaurarnos, porque Él ha provisto también restauración. Cree en el Señor Jesucristo, elige bien el camino al cielo. Serás salvo y tendrás una vida muy distinta, tendrás paz en tu vida. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre Celestial, gracias te damos una vez más. Disfrutamos de lo que es tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos en tu palabra todo el amor que tú has desplegado en la persona de tu Hijo. Y gracias por mostrarnos a tu Hijo, quien no ha tenido ningún apego a su condición de Dios, de Todopoderoso, y se hizo uno de nosotros. Se hizo uno de nosotros para mostrarnos que uno de nosotros, pero que es la perfección misma, hizo la obra, cumplió la ley, el único que puede cumplir la ley, la cumplió y cargó en él nuestro pecado. Padre, ayúdanos a comprender esto, a valorar esto. Y si hoy hay una persona que no había comprendido bien el mensaje, Señor, dale ese entendimiento para que comprenda y para que reciba de Cristo Jesús esta salvación tan grande que ya disfrutamos muchos, sin merecerla, pero Él ha querido darla en su amor. Te agradecemos, quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.